Bueno, muchas gracias, Beto, muchas gracias a todos por sumarse, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, como dijo Beto, mi nombre es Daniela Robledo, soy diseñadora de indumentaria, y bueno, soy docente en la Universidad de Palermo, en este cuatrimestre en la materia Taller de Estilo de Imagen 1. Y bueno, un poco la intención de esta charla tiene que ver con hablar un poco de estilo, qué entendemos por estilo. Si me acompañan voy a compartir pantalla, así apoyamos y sostenemos un poco la charla con imágenes, para que el tema sea un poco más fluido. Aquí, bueno, ¿qué entendemos por estilo? Es la forma en la que quise denominar este encuentro. Bueno, un poco vamos a ver el recorrido, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a charlar, que vamos a estar hablando en este encuentro. Si tienen dudas, preguntas, consultas, si quieren ir haciéndolas a medida que se les ocurren en el chat, y luego Beto me las va leyendo y las vamos respondiendo, o si no, sobre el final de mi exposición también pueden preguntar las dudas o las consultas que tengan. Así que eso no hay problema, no se queden con dudas. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la definición de los términos, ¿no? Los términos estilo, imagen, cómo fueron evolucionando también históricamente estos conceptos, desde sus comienzos hasta la actualidad, qué entendemos por la palabra estilo, por el concepto de estilo. También vamos a hacer un poco un repaso en lo que se denomina persona figura, persona fondo. También vamos a ver brevemente un poco, nos vamos a meter un poco en algunas décadas, ¿no? Décadas del siglo XX que fueron dejando algunos estilos muy particulares y muy notorios, muy características de estas décadas. Y bueno, también vamos a hacer un repaso por algunas figuras, estrellas, celebridades que tienen estilos claros, que los identifican, que los representan y que por supuesto imponen estilo, imponen tendencia, y dejan huella, ¿no? Hay personajes tanto de la actualidad como quizás hay otros a través de la historia que han dejado huella y que han dejado marca y que han dejado un antes y un después en ciertos estilos. Eso también vamos a estar viendo. Y por último vamos a hacer como una breve aproximación a cómo definimos nuestro estilo, cómo encontramos nuestro estilo, si hay formas o no de encontrar nuestro estilo o cómo reconocerlo, ¿no? Un poco para quitarnos un poco las dudas en cuanto a eso. Y bueno, para comenzar vamos a hablar un poco de la definición de los términos, ¿no? Estilo e imagen. El estilo tiene que ver con nuestras elecciones, ¿no? Con nuestra personalidad y con las elecciones que a través de nuestra personalidad tomamos, ¿no? Es la forma en la que elegimos vestirnos, nuestros gustos, nuestras preferencias a la hora de elegir prendas, a la hora de elegir tipologías de prendas, a la hora de saber qué es lo que más nos gusta, qué es lo que más nos representa, qué es lo que más nos identifica, o aquella forma de vestirnos en la que sentimos que podemos comunicar nuestra personalidad, nuestra forma de ser. También tiene mucho que ver los colores que elegimos, eh, el tipo de prendas con el que nos sentimos identificados, todo aquellos elementos que conforman nuestra manera de vestirnos, nuestro estilo, y que sin duda reflejan nuestra personalidad, ¿no? El estilo es una total herramienta de comunicación y de expresión acerca de quiénes somos, en qué momento estamos, incluso también depende mucho cómo nos vestimos, nuestro estado de ánimo, ¿no? Muchas veces sucede que depende de cómo nos sintamos, eh, tenemos ganas de vestirnos un poco quizás más alegres o más coloridos, o quizás otras veces elegimos otro tipo de colores, ¿no? Muchas veces depende mucho también de nuestro estado de ánimo, de las ganas que tengamos de vestirnos, y también de la ocasión, ¿no? Porque también siempre va a tener mucho que ver el estilo para la ocasión de uso, para hacia dónde vamos, o si vamos a hacer algún deporte, ¿no? El estilo también tiene un poco que ver con eso, con reflejar nuestra personalidad a la hora de vestirnos, en cualquiera de las ocasiones de uso que llevemos adelante en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, la imagen tiene que ver con la comunicación visual que reciben los demás de nosotros, ¿no? La imagen que proyectamos, la imagen que ven los demás y que reciben, aquello que los demás ven.
¿no? La concepción que los demás se forman de nosotros al ver nuestro estilo, ¿no? Como decía recién, la imagen no solo tiene que ver con la ropa que elegimos, sino también con nuestra actitud, con nuestras expresiones, con nuestro maquillaje, con los accesorios que elegimos. La imagen que los demás ven en nosotros se conforma de todos estos elementos, ¿no? Pero bueno, lo interesante es cómo, digo, cuando nuestro estilo está bien marcado y lo tenemos como muy claro, generalmente la imagen que proyectamos es la que deseamos, ¿no? O sea, lo que ve, lo que el otro recibe, lo que el receptor recibe es el estilo que nosotros queremos mostrar. Si no, muchas veces, cuando eso no sucede y cuando la imagen que se proyecta es una imagen completamente distinta a la que queremos mostrar con nuestro estilo, bueno, ahí hay algo que está haciendo ruido, ¿no? Pero bueno, básicamente me parece interesante rescatar como esta diferencia, ¿no? El estilo es nuestras elecciones, nuestras decisiones, nuestra forma de llevar adelante nuestra forma de vestirnos y nuestra forma de peinarnos, de maquillarnos y todo lo que compone a nuestro estilo, ¿no? Y la imagen tiene que ver con aquello que ven los demás reflejados, ¿no? No sé si luego han quedado dudas, podemos verlas por el final o van haciendo preguntas. Para ver un poco la historia, ¿no? Repasar un poco. En los siglos XIV, XV, XVI, la imagen de una persona marcaba su estatus, su posición social, ¿no? Incluso había ciertas líneas y códigos de vestuario que solo podían usar ciertas clases sociales altas, a las que las clases más bajas no podían acceder, directamente no podían vestirse de la misma forma que las clases sociales altas. Y bueno, por supuesto entonces que la imagen, ¿no? Lo que esa persona mostraba con su imagen, reflejaba directamente su posición social. Ya con solo ver a la persona vestida, podían identificar a qué clase social pertenecía, porque como les comentaba, las clases sociales más bajas ni siquiera podían acceder a cierta códigos de vestuario. Luego con la Revolución Francesa, ya acercándonos al siglo XVIII, ¿no? Comienza a hablarse un poco de la democratización de la moda, con la revolución industrial y el acceso a un poco más de producción masiva de la moda, aunque si bien las clases más altas eran las que seguían marcando un poco el ritmo, ¿no? De la moda y imponían y dominaban el mercado, no eran las clases altas quienes imponían los diseños, los tipos de vestuarios que se usaban, y eran las clases más bajas los que intentaban copiarlos, pero bueno, al menos podían, ya no estaba tanto esa diferencia de estatus, ¿no? De posición social. Si bien, por supuesto, había una cuestión económica por la cual las clases más bajas no podían acceder a la moda de la misma manera que las clases altas, ya no había un impedimento social, ¿no? O de clase. Luego, durante el siglo XX, cuando finalmente se democratiza la moda, ¿no? Y la producción masiva, y la alta costura ya pierde terreno frente al prêt-à-porter y frente a la producción masiva de prendas, también comienza a surgir la necesidad de tener un estilo propio. Recordemos que hasta ese momento las clases altas marcaban la moda y a partir de allí todos los demás seguían esa moda impuesta. Incluso eran los mismos diseñadores quienes marcaban el ritmo de la moda y quienes decían qué había que usar. Con el correr del siglo XX, ¿no? En la década del 60, de los 70, comienza a surgir un poco esto de la necesidad de las personas de encontrar realmente su estilo personal y su estilo propio y poder elegir y decidir de qué manera llevar adelante ese estilo y no regirse tanto por las imposiciones de la moda. En el siglo actual vemos también que la gente elige, por ejemplo, qué tendencias seguir y cuáles no, porque obviamente que la moda sigue marcando tendencias y sigue invitándonos a elegir ciertas tendencias sobre otras,
y temporada tras temporada se van imponiendo tipologías de prenda, o colores que se van a usar, o elementos, o detalles, o accesorios, pero digamos que las personas tenemos la posibilidad de elegir qué tendencias sentimos que nos representan y cuáles sentimos que no, y quizás no las elegimos, o quizás elegimos adoptar algunas tendencias y adaptándolas a nuestro propio estilo, ¿no? La gente ya no se rige tanto por, bueno, esto es lo que se usa y se usa de esta manera y no hay otra forma. Quizás elegimos adoptar la tendencia, pero la reformulamos a nuestro estilo o la combinamos con otras prendas que hacen que sigamos teniendo un estilo personal. Por eso también el hecho de seguir tendencias no significa que uno no tenga su propio estilo. Siempre vamos a resignificar las tendencias para adaptándolas a nuestro estilo personal. Por otra parte, y un poco siguiendo con esto de ver un poco la historia de estos términos y la evolución del término estilo, hace algunas décadas el término estilo era sinónimo de elegancia, ¿no? Si decíamos que una persona tenía estilo, estábamos diciendo que esa persona era elegante, que se vestía de forma elegante. Actualmente, tener estilo implica una serie de características, gustos, elecciones, decisiones, hábitos de consumo, elecciones con respecto no solo a nuestra forma de vestirnos, sino de maquillarnos, de peinarnos, ¿no? Tener un estilo ya no es sinónimo de elegancia, no es que si decimos que una persona tiene tal estilo, estamos diciendo que es elegante. No, no van de la mano ya esos términos, sino que estilo implica justamente toda esta serie de elementos que juntos conforman el estilo de una persona, ¿no? Ya no lo relacionamos absolutamente con la elegancia. Nuestro estilo, recordemos que puede ayudarnos a diferenciarnos del resto, ¿no? Y sentir que podemos expresarnos de una forma única y que podemos diferenciarnos de los demás, o de un grupo en particular del cual queramos diferenciarnos. No sé, ser únicos, porque mediante, como veíamos al comienzo, ¿no? Mediante nuestro estilo podemos comunicar, podemos expresar un montón de características de nuestra personalidad. Entonces, sin duda nuestro estilo nos va a ser único. Y como les decía, no necesariamente seguir o no las tendencias hace que no tengamos un estilo, porque siempre podemos adaptar las tendencias de moda a nuestro propio estilo. Por otro lado, también nos permite sentirnos parte de un grupo, ¿no? Porque como les decía, a veces mediante nuestro estilo podemos diferenciarnos de un grupo, pero acercarnos a otro, ¿no? Sentirnos parte de un grupo o de una situación en la que mediante determinada forma de vestirnos, de maquillarnos o de peinarnos, podemos sentirnos parte de ese grupo al que quizás por algún motivo o en algún momento nos interesa pertenecer. También, por supuesto que nuestro estilo comunica mucho de nosotros, ¿no? Como venimos viendo, el estilo es una vestimenta, es históricamente una forma de comunicación y de expresión. Y hoy en día hay tanto para elegir en cuanto a ropa y a prendas y a tendencias que sin duda tenemos un montón de elecciones que podemos hacer para elegir realmente aquello que sentimos que nos representa, que nos es orgánico, que fluye, que va de la mano de nuestra personalidad y de lo que queremos comunicar, ¿no? Y como les decía, también tendrá que ver con nuestro estado de ánimo, con lo que queremos comunicar ese día, con situaciones de uso, ¿no? Porque a veces nos vestimos específicamente para ir a tal o cual lugar, o queremos dar una imagen respecto a algo o a alguien, y entonces, por supuesto que el vestuario nos ayuda a poder sostener esa imagen o construir esa imagen. A veces, no sé, por ejemplo, si tenemos una entrevista de trabajo y sabemos que a nuestro receptor es bien visto que nos vistamos de tal o cual manera, seguramente vamos a tratar de elegir generar esa buena impresión, ¿no? Si bien es muy superficial, porque luego, por supuesto que
lo que se ve no lo es todo, pero esa primera impresión a veces podemos lograrla eligiendo justamente generar ese impacto buscado o deseado en nuestro receptor. Entonces también nuestro estilo nos permite un poco eso, ¿no? Cuando queremos generar algún tipo de impacto en algún lugar, vestirnos de alguna forma, porque también nos permite generar esta cierta afinidad o por el contrario crear controversia. Vieron que hay personajes muy controversiales que siempre están buscando generar como que se hable de ellos. Entonces, son diferentes maneras, ¿no? De buscar y de encontrar qué queremos expresar y comunicar con nuestro estilo. Hay veces que preferimos pasar desapercibidos, y entonces buscamos generar esta cierta afinidad, y si queremos crear controversia, también podemos hacerlo mediante nuestro estilo. Se me ocurren, por ejemplo, estos eventos de moda, por ejemplo, la Met Gala, que fue uno de los últimos eventos que vimos, o cualquier entrega de premios, ¿no? En los que siempre hay personajes que sabemos que van a llamar la atención, o a generar como esta controversia, la que al otro día todo el mundo va a estar hablando. Entonces, claramente, si ese personaje elige esa forma de vestirse para tal o cual evento, es con la intención de generar esta controversia, ¿no? Si no, podemos pasar mucho más desapercibidos y no generar que se hable de la forma en que elegimos vestirnos. El otro día en el taller que tuvimos el lunes, aquí en el OpenDC, también hablábamos un poco del vestuario de Kim Kardashian, en las Met Gala, ¿no? y toda la polémica que se armó, que bueno, me parece que viene bien también en este caso, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo mediante el estilo que elegimos para una determinada ocasión podemos generar revuelo o podemos generar una cierta afinidad y pasar desapercibidos. Entonces siempre está bueno tener un poco en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos comunicar con la forma en la que elegimos vestirnos para ir a tal o cual lugar? Por otro lado, en el libro de Susana Solkin, Historia de la moda en Argentina, hace referencia un poco a esto de persona figura, persona fondo, ¿no? Tomé algunos puntos del libro como para comentárselos que me parecieron interesantes, ¿no? Esto en términos generales, por supuesto. Esta definición en lo que es persona figura y persona fondo, finalmente las personas figura tiene que ver con que tienen y llevan un estilo definido, un estilo claro, un estilo que los identifica, un estilo que tiene cierta forma, tiene cierta organización, no es al azar, ¿no? Las personas denominadas personas figura tienen como este estilo súper organizado y súper pensado cada elemento del estilo, ¿no? Como que ningún elemento está al azar. Generalmente la personalidad tiene que ver un poco con esto, ¿no? Personalidades quizás seguras, fuertes, que imponen y que quieren destacarse, diferenciarse de los demás, ¿no? No afirmando como su individualidad y no seguir quizás las tendencias que se imponen porque sí, simplemente porque las usan todos, sino que la persona figura busca un poco más diferenciarse del resto, ¿no? Y imponer su propio estilo, por así decirlo. En contraposición, las denominadas personas fondo tiene que ver con eligen un estilo que los haga como pasar más desapercibido, ¿no? Tiene un poco que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Pasar un poco más desapercibido, no destacar, no llamar la atención. Por supuesto que no está ni bien ni mal, una o la otra. Incluso hasta una misma persona creo que puede tener un poco los dos tipos en diferentes situaciones. Hay veces que preferimos llamar un poco más la atención y otras veces que preferimos pasar un poco más desapercibido. Pero bueno, estas denominadas personas a fondo tienen un estilo quizás no tan identificatorio, no tan marcado, porque se rigen un poco más por las tendencias, entonces van adoptando las tendencias sin quizás representar tanto su propia individualidad. Suele ser quizás una personalidad que busca un poco más obtener la estima del grupo al que pertenece o al que quiere pertenecer. Y bueno, es como un poco eso, buscar, ¿no? Como uniformarse en vez de distinguirse para pasar un poco más desapercibido.
Bueno, ahora vamos a ver un poco, hay alguien está levantando la mano, Beto, pero no sé si está la pregunta en el chat. Recuerden que no pueden, creo que no pueden hablar, eh, así que si no, después vemos las preguntas en el chat. Bueno, vamos a repasar un poco diferentes décadas del siglo XX. El siglo XX fue como una gran cuna de diferentes estilos, de muchos estilos. Y bueno, vamos a repasar un poquito esto, ¿no? Diferentes estilos que surgieron en algunas décadas. En la década del 20, por ejemplo, vimos lo que es el estilo flapper, que tenía que ver con las mujeres que bailaban Charleston, ¿no? Los famosos vestidos para bailar Charleston. Se acuña este término justamente para denominar a estas mujeres que luego de la Primera Guerra Mundial comienza a tomar la mujer mucho más protagonismo, comienza a participar activamente de fiestas, bebiendo alcohol, fumando, que era algo que hasta ese momento la mujer no tenía permitido. Entonces, la moda comienza a acompañar este nuevo rol de la mujer y surge este estilo flapper para denominar a estas mujeres, ¿no? Que usaban las faldas más cortas a la rodilla, por supuesto era un largo que hasta ese momento no se utilizaba, dejan de lado el corset, que era una prenda que venía lastimando a la mujer desde hacía décadas, y bueno, en esta década de 1920 se deja definitivamente de lado el corset, se cambia mucho la silueta, la figura de la mujer, ¿no? Da paso a estos vestidos mucho más cómodos, mucho más libres, que le daban más posibilidades de participar, como les decía, activamente de las fiestas y de este nuevo rol que la mujer comienza a desarrollar. Acompañado, este tipo de vestidos, venía también el cabello corto, el maquillaje, plumas en la cabeza o pequeñas pinchas y adornos en la cabeza, mucho maquillaje, ¿no? Como el estilo se completaba desde varios elementos, no solo desde el vestuario. Entonces esta década me parece que deja así como un estilo muy importante, que es este estilo flapper, que incluso se representó luego en películas, incluso, eh, no sé, hasta para una fiesta de disfraces uno puede elegir disfrazarse con este estilo de los años 20, es un estilo claramente identificable, ¿no? Y que históricamente, por supuesto, marcó un antes y un después. Hacia 1950 vemos, por ejemplo, lo que es el New Look, que tenía que ver con esta nueva figura o de volver a resaltar ciertos aspectos del cuerpo de la mujer que para la década anterior habían estado como solapados por el tema de la guerra, de la Segunda Guerra, ¿no? Y la austeridad en los vestidos que había que llevar en la década del 40 respecto a la guerra. Entonces, luego de salir de esa situación, surge este New Look, de la mano de su creador, el diseñador Christian Dior, ¿no? En la que se vuelve a resaltar como la silueta de la mujer, se vuelve a marcar la cintura, se destacan mucho los hombros, las faldas tienen muchísimo vuelo, en contraposición a los años 40, en los que no se permitía el exceso en el vestuario justamente para abocar todos los recursos a la situación de la guerra. Entonces, realmente luego de esta situación tan oscura, la moda vuelve a destacarse y se vuelve a poner el foco en la moda, ¿no? Se vuelve a utilizar accesorios, a utilizar guantes, a utilizar zapatos de taco, carteras, collares de perlas, diferentes accesorios, ¿no? Se vuelve como a poder hacer foco en la moda y expresar alegría, celebración, ¿no? Luego de la guerra. Y bueno, por supuesto es un estilo caracterizado por el uso de faldas con vuelo, vestidos o faldas con mucho vuelo, acompañado por supuesto de, no sé, el rock and roll, ¿no? La música también acompaña mucho este look, podemos relacionarlo mucho también con las prendas que usaban las mujeres para bailar rock and roll. Y bueno, también me parece que es un estilo importante y un
estilo que surge de esta década y que también marcó historia, marcó un antes y un después, y también es un estilo, digamos, muy fácil de representar. Si uno quisiera caracterizarse como con este New Look, sería un estilo también muy fácil de caracterizar. Y bueno, como les decía, se destacaba el uso de accesorios, de sombreros, de guantes, de perlas, de carteras, y de todo aquello que estaba prohibido la década anterior. Luego en los 60 vemos el auge de los jóvenes como grupo, ¿no? Como grupo que no solo quería diferenciarse estéticamente, sino que había un trasfondo político, social, ideológico, ¿no? Un grupo de jóvenes realmente revolucionarios que traían ideas, ¿no? Que querían ir en contra de lo establecido, que querían diferenciarse realmente de las generaciones más grandes. Y bueno, todas estas ideas de revolución, de paz, de amor, eh, esto venía, por supuesto viene de la mano y viene acompañando de un estilo, ¿no? Que si bien como les digo, no se basaba solo en lo estético, había mucho trasfondo social detrás de este grupo de jóvenes, pero también había un estilo, una estética que los representaba y que los sigue representando hoy en día y que todos tenemos muy construida este tipo de estética hippie folk, ¿no? Se caracterizaba por el uso de jeans, mucho el uso del famoso pata de elefante, pata ancha, estampados muy alegres, coloridos, flores, mucho tejido, crochet, combinación, ¿no? De una estética vintage con influencias también étnicas, mucha combinación de texturas, de estampados, es sin duda un estilo también muy fiel y que refleja mucho a este grupo de jóvenes, que también muy acompañados por la música, ¿no? Generalmente siempre también estos estilos van muy acompañados de, de la música, voy a un sostén muy claro de la música o podemos relacionarlo, ¿no? A la distancia podemos relacionar ciertos tipos de música con estos estilos. Y bueno, creo que la década del 60 dejó un poco este estilo muy claro también, ¿no? Y muy marcado y que todos podemos identificar claramente. Por otro lado, en los 70 vemos que es el estilo punk, que también, al igual que en la década anterior, llevado adelante por los jóvenes, ¿no? Pero por un grupo de jóvenes que no solo querían mostrar una estética, sino que iba también mucho más allá, ¿no? Con muchas ideas revolucionarias y de queja a lo establecido, y de lucha. También la mujer, bueno, este estilo, este tipo de grupos, el estilo punk es como una de las primeras veces también en las que podemos ver a la mujer tan metida, ¿no? Tan de igual a igual, porque la mujer estaba en las luchas, a la par del hombre, ¿no? Y también acompañado por este estilo, por esta estética tan identificatoria también, la estética pan, ¿no? Porque inmediatamente al ver esta imagen sabemos a lo que nos remite, ¿no? Y chaquetas de cuero negro, tachas, cadenas, remeras con inscripciones o con dibujos en burla a lo establecido o a íconos políticos, eh, camisas escocesas o estampados escoceses, este, medias de red, negras, cadenas, pelos en punta, pelos teñidos, de colores llamativos, ¿no? Una estética muy representativa, muy clara. Entonces, creo que este grupo de jóvenes que se unían en estas ideas de revolución, también se unían bajo esta misma estética, ¿no? Es como sentir que también esa pertenencia, ¿no? El estilo, este es un claro ejemplo de cómo el estilo hace también a un grupo, ¿no? Y hace sentirte parte de un grupo y pertenecer a ese grupo. Bueno, sin dudas, Vivienne Westwood fue su diseñadora referente de este estilo, de esta década, también con un montón de ideas revolucionarias. En lo que respecta al diseño también fue muy disruptiva su impronta, ¿no? Y marcó mucho, también un estilo muy personal de diseñar, de llevar adelante su labor como diseñadora.
también muy relacionado, como les decía, siempre a la música, ¿no? Entonces, este estilo se relaciona mucho a la banda Sex Pistols, y bueno, creo que también es muy, muy clara los elementos que podemos encontrar de este estilo para definirlo, ¿no? Cuando podemos definir un estilo tan claramente, podemos enumerar los elementos de ese estilo, es que ese estilo es muy claro y tiene sus características muy definidas, ¿no? Y cualquiera puede representarlo. Bueno, hacia 1990, en la década del 90 nos deja el estilo grunge de la mano de Nirvana y de su líder, que era Kurt Cobain, un estilo también que contrarrestaba mucho con la década anterior, ¿no? Con todo el exceso y con la opulencia de los 80 y con la ostentación, este estilo, al contrario de toda esa ostentación y de esa opulencia, iba por ideas más minimalistas, más bien no tanto foco en lo estético, incluso quizás hasta se puede hablar de un aspecto como desprolijo, no había un excesivo interés en demostrar lujo y ostentación y preocupación por los físicos, sino todo más bien lo contrario, ¿no? Este estilo nos deja un poco todo lo contrario. Bueno, como les decía, un aspecto hasta casi desprolijo, ¿no? Jeans rotos, camisas amplias, la silueta mucho más amplia, ¿no? Camisas amplias escocesas, con remeras simples abajo, zapatillas incluso hasta sucias, ¿no? Un estilo también muy claro. Eh, Seguramente las otras décadas, todas las décadas fueron dejando estilos, pero bueno, me parece que estos son como muy claros, muy, muy fáciles de reconocer para todos, ¿no? Cualquiera creo que puede definir las características de estos estilos que fuimos enumerando, porque son muy claros y que marcaron mucho como la década, ¿no? Cada una de las décadas, cada uno de esos estilos dejó como elementos muy claros. Bueno, en la imagen está Kurt Cobain, justamente, el líder de Nirvana, y acá podemos ver, ¿no? Justamente todos estos elementos que venimos diciendo. Jeans rotos, zapatillas cabellera, el aspecto incluso, como les decía, ¿no? No solo del vestuario, sino la actitud, el peinado, ¿no? Como desprolijo, todo hace al estilo, no solo la ropa que nos ponemos, porque incluso un vestuario que no es acompañado por la actitud ni por el resto del peinado o el maquillaje no se sostiene, digamos. Para llevar un estilo tenemos que llevar de la mano todos los elementos que lo conforman. Bueno, a ver si antes de meternos con lo que es las figuras o personajes, quería ver si había algo en el chat. No, Beto, ¿no? No, no hay ninguna pregunta. Ahí escribieron, buenas tardes. A ver. Ah, perfecto. Componer un estilo, dice Alejandra. Bueno, seguramente, a eso se refiere Daniela. Sí, bueno, no comprendo del todo la pregunta. Ahora cuando sigamos adelante seguramente va a quedar un poco más claro qué es esto de componer un estilo. Pero sí, claro, lo que decías de la caracterización, claro, es que componer un estilo es eso, ¿no? No es solo, bueno, me pongo esto y ya está, tengo un estilo. El estilo se compone de un montón de elementos. Entonces, para componerlo, claro, exactamente, justamente, tenemos que tener en cuenta todos esos elementos. Porque como les decía, un vestuario que no es sostenido por una actitud o un peinado o un maquillaje no se sostiene, no cuenta lo mismo que si está todos los elementos yendo hacia un mismo lado. Un poco es eso, ¿no? Componer un estilo. Bueno, entonces también, por otro lado, y para que quede como claro, mi intención es poder llevarles quizás un poco de claridad hacia qué es un estilo. Yo en mis clases de taller de estilo de imagen, la primera clase les hago una pregunta a los alumnos, o les doy unos minutos para que puedan en un papel escribir ciertas palabras que sientan que identifican su estilo, ¿no? Porque a veces creemos que no tenemos un estilo o que no lo encontramos,
Entonces la idea es ver cómo con ciertos elementos, a veces es como hacer una retrospección y buscar adentro nuestro elementos que nos llevan a definir un poco nuestro estilo o a conocer nuestro estilo. Tampoco es que tenemos la obligación de definir nuestro estilo, pero sí, quizás conociéndolo, entendemos un montón de nuestras elecciones o por qué nos gusta tal tipo de ropa o por qué la elegimos siempre. Bueno, tiene que ver con nuestro estilo. Entonces, me parece que viendo así como elementos claros, y cuando un estilo está claro y se comprende, eh, resulta como más fácil tratar de identificar en nosotros mismos o de encontrar nuestro estilo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas figuras, algunas celebridades que claramente impusieron un estilo y que ese estilo se replicó a nivel mundial y que se sigue replicando hoy en día, ¿no? Porque sin duda, por ejemplo, Marilyn Monroe, una estrella de cine estadounidense de los 50, hoy sigue siendo una actriz, lo que todos vemos su imagen y la reconocemos y entendemos su estilo. Todos tenemos como algo, hemos escuchado algo de ella, aunque no hayamos vivido en su época. Bueno, claramente también construyó su imagen a través de la sexualidad, la sensualidad, ¿no? Un personaje muy disruptivo para su época, que provocaba y que utilizaba la sensualidad para construir su propio personaje. Bueno, sin duda, para su época era un personaje muy llamativo y muy disruptivo, porque en contraposición quizás a las figuras de su época, marcó un estilo completamente diferente y propio, ¿no? Entonces me parece que también por eso quedó tan marcada históricamente su estilo, porque rompió con lo establecido hasta ese momento, rompió con lo que se esperaba ver del estilo de una mujer que de repente eh, mostraba sin tapujos su cuerpo, su sensualidad, su sexualidad, y que jugaba con eso y que provocaba con eso, sin dudas iba a marcar un antes y un después. Entonces, me parece que es un personaje que marcó claramente un estilo. Desde su estética también, ¿no? Su peinado, incluso su lunar, ¿no? Como que todo en su estética formaba parte de su estilo y conformaba su estilo. Bueno, Madonna, también otro ícono de la mujer sensual y que juega con su sexualidad y que provoca, esto ya en otras décadas, ¿no? Casi, bueno, 30, 40, 50 años después, en la década a partir de los 80, en los 90, por supuesto actualmente Madonna es una figura hiper reconocida, pero digamos que cuando hizo mucho ruido su estética y su estilo fue en los 80, en los 90, una mujer muy influyente para las mujeres de su época, ¿no? Porque mostraba también esto de jugar con su sensualidad siempre en el rol de femme fatale, de imponerse por sobre los hombres, incluso en sus videoclips, ¿no? Siempre ella como imponiéndose y con más fuerza que sus propios bailarines o los hombres que andaban ahí alrededor de ella. Su estilo comienza siendo romantic, ¿no? Con reminiscencias también a lo punk, pero mezclando mucho esto de, por un lado, lo desprolijo del punk, o las medias de red rotas, o el cuero negro y las tachas, con elementos también del new romantic, como encajes, o telas un poco más sutiles, volados en blanco, pero siempre desde un lugar, desde la fuerza que le daba los elementos del estilo punk. Bueno, también por supuesto su maquillaje, su actitud, ¿no? Por eso cuando hablamos de estilo hablamos de un todo. Sin duda Madonna con ese vestuario pero sin esa actitud no sería Madonna. Entonces, claramente acá es cuando se hace claro que un estilo se sostiene no solo por el vestuario que uno lleva, sino por la actitud que uno tiene, ¿no? Y el vestuario sostiene un poco esa actitud y se complementan. Bueno, también un personaje que construye su imagen a partir de la sensualidad, de la sexualidad, ¿no? La provocación, la irreverencia, un personaje muy irreverente, también muy camaleónica, ¿no? Como que, por ejemplo, en cada uno de sus videoclips representaba
por un lado a la chica material, por otro lado a la chica virgen, por otro lado a la chica cowboy, ¿no? Como que a lo largo de su historia, y también de la mano de cómo iba variando su estilo musical, su propio estilo iba modificándose frente a lo que quería contar en su nuevo videoclip o en su nuevo álbum musical, ¿no? Pero bueno, siempre apoyado, muy apoyada en su estética. Pero bueno, sin duda es un personaje que marcó marca estilos, ¿no? Y que también podemos incluso hasta intentar representar esa Madonna, por ejemplo, de los 80 o de los 90, como elementos muy claros, ¿no? Para poder identificar y para poder representarlo. Bueno, por otro lado, Lady Di, también un estilo muy propio, ¿no? Que mezclaba como la elegancia, siempre con su sello personal, porque también un personaje que tenía que regirse por reglas muy claras, ¿no? Y con códigos muy claros de la realeza, que incluso supo romper y supo ir en contra de estos códigos, desafiarlos, ¿no? Entonces también creo que por eso marcó un estilo muy propio, ¿no? Porque comunicaba mucho su esencia también a través de sus looks, eh, a veces un poco más inocente, otras veces un poco más jugada, bueno, a veces quizás en sus comienzos un poco más limitada por los códigos de la corona a los que tenía que responder, pero sin duda supo como imponiendo su propio estilo, ¿no? Y buscando aquello que realmente la representaba, porque a veces seguir códigos de otras personas que nos imponen va contra nuestro propio deseo de cómo vestirnos y bueno, justamente cuando lo que llevamos puesto no refleja nuestra personalidad, se hace muy difícil sostenerlo, ¿no? Entonces me parece que este es como un claro ejemplo de esto, que quizás ella no estaba del todo cómoda con ciertos códigos de la realeza y cómo supo ir rompiéndolos, ¿no? Imponerse y de esta forma imponer su propio estilo, que también ha quedado para la posteridad, que ha marcado realmente su estilo personal, ¿no? Que todos al ver una imagen de ella la reconocemos y podemos identificar también claramente su estilo. Incluso este vestido que vemos en la foto, ese denominado como vestido de la venganza, porque ¿no? Rompía todos los códigos de protocolo y de ceremonial de la realeza. Y bueno, como ella con su esencia supo llevarlo, ¿no? Supo transmitir su personalidad, sus intereses, sus deseos, también muy claro su estilo. Bueno, Kurt Cobain, volvemos a él porque me parece que también es un personaje muy claro en su... Intenté buscar esto, ¿no? Personajes que sean muy identificables los elementos de su estilo para que todos podamos reconocer. También un ícono del estilo grunge, como ya vimos en los 90, ¿no? Su estilo siempre contrarrestando con el lujo, con la obsesión por la imagen de los 80, ¿no? Esto de que la imagen en los 80 era todo, y la superficialidad de eso, el estilo de Kurt Cobain luchaba un poco contra eso, ¿no? O iba en contra de eso. También, por supuesto, su estilo de vida, ¿no? Iban muy de la mano. Claramente, esto de la desprolijidad, de las prendas como cómodas, amplias, las prendas rotas, incluso tejidos rotos, ¿no? No solo los jeans, sino una estética así, ¿no? Como descuidada o desprolija, zapatillas, y bueno, creo que su vida también se veía un poco reflejada en su estilo, porque bueno, esto, claramente el estilo iba de la mano también de su estilo de vida, de su forma y de sus elecciones de vida. Entonces representaba también a un sector de la juventud que quizás se sentían identificados con su rebeldía, con su música, y bueno, claramente definió y marcó un estilo en la década, ¿no? En la década de los 90. Luego, más actualmente, vamos, por ejemplo, a Harry Styles, que claramente tiene un estilo muy propio, basado en realidad en sus propias reglas, ¿no? En su propio deseo y en su propio gusto por el vestuario y por la forma de vestirse, si bien siempre va acompañado de grandes marcas, ¿no? Y
sostenido por grandes marcas y diseñadores, claramente tiene un estilo muy, muy propio y no se basa en reglas impuestas por la moda, sino que su estilo mezcla elementos vintage con diferentes siluetas, ¿no? Y diferentes también estilos. Y bueno, utiliza mucho prendas que cuestionan, ¿no? Y que rompen un poco con lo establecido en cuanto a género, ¿no? Estilo genderless que vemos en la actualidad, de dejar un poco de lado las cuestiones de género a la hora de vestirnos, ¿no? Y este me parece que es un personaje claro y clave, que sostiene y que lleva un poco la bandera de eso, ¿no? De vestirse como quiere, como le gusta, como tiene ganas, con las prendas que le sientan bien y que le quedan cómodas y que reflejan su personalidad, su estado de ánimo o sus gustos, sin importar si son prendas diseñadas para mujer o para hombre, ¿no? Como rompiendo un poco con esos códigos, con esas cuestiones de género, ¿no? Esta imagen lo vemos, creo, justo con un saco, bueno, entallado, con volados, con quizás ciertas reminiscencias a elementos que se podría tender a relacionar más con lo femenino. Incluso este es uno de los looks menos disruptivos, ha tenido looks mucho más irreverentes o más, han sido como cuestionados. Pero creo que es un personaje que juega mucho, ¿no? Con esto de romper con los códigos de género, ¿no? Y lo que es lo femenino, lo que es lo masculino, y simplemente se viste de la forma que él se siente cómodo, o quizás también hay una intención de generar, como hablábamos al principio, de generar interés en los demás, o de generar que se hable, no lo sabemos, pero sí, realmente tiene un estilo muy, muy claro, muy controversial, ¿no? Sus looks siempre llaman la atención también en eventos, en galas. Bueno, ha hecho tapas de revistas, también quizás con un vestido, por ejemplo. Eh, Realmente es como algo que, por supuesto, llama mucho la atención, de lo que se habla mucho, ¿no? Cada vez que irrumpe con uno de sus looks en algún evento. Bueno, Lady Gaga, también otro personaje de la actualidad. Si bien su estilo pasó por diferentes etapas, quizás al comienzo era una etapa de un estilo mucho más controversial, mucho más polémico, con outfits sumamente extremos, ¿no? Llevados realmente al extremo, muy llamativos, incluso hasta incómodos, le hemos visto en entregas de premios con trajes imposibles de llevar a la vida cotidiana, digamos, pero bueno, también seguramente sea un poco esa la intención y la estrategia, ¿no? Realmente llamar la atención, no pasar desapercibido. ¿Vieron cuando hablábamos de esto de persona a fondo, persona a figura? Bueno, claramente son personajes que no buscan pasar desapercibidos y seguir las tendencias, sino que buscan imponerse, que buscan que se hable de ellos luego, al otro día o en ese mismo momento, ¿no? Con looks realmente, incluso en algunos como hasta disparatados, ¿no? Que a nadie se le ocurrirían y que por supuesto no van de la mano de la comodidad, sino que son looks justamente polémicos, ¿no? Para llamar la atención. Por ejemplo, bueno, en esta imagen es cuando se vistió para una entrega toda con un vestido hecho de carne, o que simulaba ser carne, ¿no? Pero claramente llamó la atención. Luego se supo que había como un trasfondo realmente social detrás de eso y que quería llamar la atención por eso. Entonces, este es también un claro ejemplo de cómo podemos ser el punto de atención o el foco de atención mediante nuestro estilo. Bueno, luego podemos decir que tuvo como una etapa un poco más sencilla, un poco más sofisticada, entre comillas, pero siempre como nunca dentro de los cánones de las tendencias, sino que siempre adaptando a su propio estilo, ¿no? A quizás detalles, algo que la caracteriza, pero looks no tan polémicos, ¿no? Mucho más bajados a los códigos de estas entregas o de estos eventos a los que ella participa, pero siempre también marcando un poco su propio estilo, ¿no? Es un personaje que también busca diferenciarse, que seguramente que su estilo va a quedar
en el recuerdo de todos, porque es un estilo también muy claro y muy identificatorio, pero bueno, quizás está en una etapa no tan polémica, ¿no? No tan extrema como en su principio. Bueno, ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo encontramos nuestro estilo? ¿Cómo definimos nuestro estilo? Antes que nada, Beto, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat, así un corte aquí. ¿Un estilo varía según las edades o tiene que ver solo con la época? Pregunta Alejandra. En tiempos globalizados se puede tener un estilo. Bueno, ahora Alejandra, en este tema que nos vamos a meter ahora vamos a hablar un poco de eso. Yo creo que el estilo sí, por supuesto, puede variar según la edad, porque no elegimos lo mismo, porque también nuestro estilo es variable. No es que nos casamos con un estilo a los 18 y tenemos que mantener ese estilo toda la vida. Seguramente va a haber características de nuestro estilo que tienen que ver con nuestra personalidad, que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, y que vamos a encontrar con que hay prendas que capaz usábamos a los 18, que si hoy nos quedan nos la pondríamos, y hay otras que no, pero porque como cambia nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida, y hay elementos que se mantienen, lo mismo sucede con nuestro estilo. Hay elementos que vamos a mantener y hay elementos que vamos seguramente a cambiar. Entonces me parece que sí, el estilo me parece que es dinámico en nosotros. Creo que hay elementos que vamos a seguramente ir sosteniendo, pero que sí es dinámico porque tiene que ver con momentos de nuestra vida. Incluso en la adolescencia solemos ser más rebeldes y eso lo llevamos también a nuestro estilo. Y quizás luego se nos aplaca un poco la personalidad y no intentamos revelarnos tanto con nuestro estilo. Me parece que sí es súper dinámico el estilo a lo largo de nuestra vida. Y en tiempos globalizados se puede tener un estilo, sí, y ahora nos vamos a meter un poco en eso. Yo creo que sí se puede tener un estilo propio, porque podemos, como veíamos hoy, podemos adaptar las tendencias a nuestra personalidad. Entonces, bueno, ¿cómo encontramos nuestro estilo? Bueno, para empezar, yo creo que todos tenemos nuestro propio estilo, desde el momento en que tomamos decisiones para vestirnos, ¿no? Tener un estilo no es sinónimo de que tenemos que súper diferenciarnos y que tenemos que tener un estilo exagerado o llamativo. Como veíamos al principio, el estilo que elegimos es las elecciones que tomamos, las prendas que nos gustan, los colores con los que nos sentimos representados. Ese es nuestro estilo. No hace falta que sea extravagante para hacer un estilo. Puede ser un estilo clásico, puede ser un estilo que se deja llevar por las tendencias, pero siempre lo vamos a adaptar a, a nuestra propia personalidad, ¿no? Y a lo que queremos comunicar. Y ahora un poco de la mano de la pregunta de Alejandra. Si en tiempos de globalización podemos tener nuestro estilo. Yo creo que sí, porque no vamos a elegir todas las tendencias que nos vende la moda o que nos impone la moda. Siempre hay tendencias que vamos a mirar pasar y que no nos van a gustar. Porque no sé, porque no sentimos que reflejan nuestra personalidad, porque no nos sentimos identificados. Entonces creo que sí, podemos tener nuestro estilo, porque como les digo, no hace falta que sea súper llamativo. Nuestro estilo refleja nuestra personalidad, refleja lo que queremos comunicar. Entonces, siempre todos vamos a tener nuestro estilo. Incluso me pasó en las clases, ¿no? Cuando les digo a los chicos, bueno, a ver, enumeren características que sientan de su estilo, ¿no? Y empiezan a escribir palabras y me terminan diciendo, ay, profe, yo pensaba que no podía definir mi estilo. Y a veces no podemos definirlo, pero si abrimos nuestro placar, vamos a ver, no sé, por ejemplo, que tenemos cierta tendencia a ciertos colores o a ciertas tipologías, y eso habla de nuestro estilo. Yo si abro mi placar, sé que hay colores que no voy a ver, y que por algo no los elijo. Entonces a veces es mirar un poco para adentro y ver, mira, yo creía que no tengo un estilo definido, pero en realidad, si abro mi placar, tiendo más a utilizar pantalones, chupines o pantalones más amplios o el color gris o el color negro o el color rojo, ¿no? Y hay colores que no están. Entonces, al ver las prendas que elegimos, eso habla de por qué elegimos eso. Si vamos a un lugar, a una tienda de ropa, y elegimos un suéter rojo por sobre uno amarillo, ahí estamos tomando decisiones, y por algo estamos eligiendo ese color rojo. Y si vamos a nuestro placar y vemos que tenemos un montón de prendas rojas, remeras rojas, campera roja,
es porque evidentemente el color rojo es un color que nos representa. Entonces muchas veces creemos que no podemos definir nuestro estilo, pero al ver la ropa que tenemos, habla un montón de nosotros, de qué comunicamos. Incluso hasta si nos ponemos a ver un poco la psicología de ese color, capaz hasta podemos entender por qué elegimos ese color por sobre otro. Es muy interesante analizar nuestro propio estilo, aunque creamos que no tenemos un estilo definido. Y bueno, creo que en el camino de encontrar nuestro estilo es muy importante elegir prendas que nos identifiquen, con las que nos sintamos cómodos y que sentimos que al que al tener esa prenda puesta hablamos de nosotros mismos, ¿no? Porque es muy difícil, como decía hoy, es muy difícil llevar puesto un vestuario que no nos representa porque claramente no hay una concordancia entre nuestra actitud y no lo vamos a llevar con naturalidad. Entonces muchas veces vieron que, no sé, hay personajes que lo vemos vestidos y no nos cierra o no cierra con su personalidad o con su forma de ser. Entonces muchas veces un personaje intenta vender un estilo que no tiene nada que ver con su personalidad y que no es creíble. Entonces siempre que elijamos una prenda, lo importante es sentir que nos sentimos cómodos, que nos representa. La otra vez me preguntaban si debían seguir las reglas de colorimetría para elegir colores. Bueno, yo decía que quizás es una herramienta válida, ¿no? El tema de saber qué colores sentimos o nos dicen que van mejor con nuestro color de piel o con nuestro color de cabello, pero si es un color que por algo no nos representa, no lo vamos a poder llevar con naturalidad y con organicidad. Entonces, para mí es más importante que elijamos, por ejemplo, colores o tipologías de prendas que nos identifiquen, ¿no? Porque si, por ejemplo, queremos seguir una tendencia que está de moda y nos ponemos eso, nos sentimos incómodos, no lo vamos a poder llevar con naturalidad. Entonces me parece clave para encontrar nuestro estilo es primero ver realmente qué prendas nos identifican y nos representan y van con nosotros, con nuestra personalidad, más allá de si son tendencia o no, de si los usa todo el mundo o no los usa todo el mundo. Y como les decía, muchas veces vamos a elegir una tendencia, pero la vamos a adaptar a nuestro estilo, ¿no? Eh, También cada una de estas elecciones tenemos que entender que define nuestro estilo, define nuestra forma de vestirnos. Que a veces inconscientemente estas elecciones son las que nos llevan a definir nuestro estilo. También, por supuesto, va a influenciar mucho la situación de uso, porque no es lo mismo ir a un evento que ir a un casamiento, que ir a una reunión de trabajo, que ir a comprar el pan. La situación de uso va a influir mucho en cómo nos vamos a vestir. Por supuesto que nos vestimos para cada una de estas ocasiones, dependiendo lo que cada una de esas ocasiones requiera de nosotros y de nuestro estilo, ¿no? Y los códigos que tenga cada una de esas situaciones, vamos a responder a esos códigos. También, bueno, esto, ¿no? Adoptar tendencias que nos representen adaptándolas a nuestro estilo. No sé, por ejemplo, se me ocurre, no sé, en un momento en que estén en moda o en tendencia las prendas con transparencia, que quizás nos gustan, pero no nos animamos a usarla directamente sobre la piel, entonces ponemos debajo una musculosa. Entonces, ir adaptando esas tendencias que nos gustan, pero que no sentimos que nos representan del todo, ir adaptándolas a nuestro propio estilo, ¿no? Eso creo que también es muy importante, porque seguir una tendencia simplemente porque sí, hace que ni siquiera podamos realmente descubrir nuestro propio estilo. También, bueno, como les vengo diciendo, nuestras elecciones siempre van a depender de nuestros estados de ánimo, ¿no? Hay veces que nos vamos a levantar con más ganas de vestirnos, no sé, súper coloridos, y otras veces quizás tenemos ganas de estar vestidos de negro, porque nuestro estado de ánimo pasa un poco más por ese lado o se ve reflejado más por ese lado. Entonces, también tiene mucho que ver eso, e influye mucho, ¿no? Nuestro estado de ánimo en nuestras elecciones. Bueno, por otro lado, también para encontrar o identificar nuestro estilo es esto, ¿no? Importante elegir prendas valorando nuestra comodidad, ¿no? Nuestros propios gustos personales. De nada sirve elegir una prenda simplemente porque se usa, porque si no va con nosotros, difícilmente podamos llevarla con naturalidad. Incluso calzados, ¿no? Calzados que quizás se usan, pero que nos resultan súper incómodos. No hay nada más incómodo que llevar un calzado que no nos resulta
cómodo al lugar que tenemos que ir, o que simplemente no nos resulta cómodo al caminar. Entonces, creo que es muy importante eso, ¿no? Elegir prendas valorando siempre nuestra comodidad y que sean prendas que nos representen. Yo no darle tanta importancia a esto de ciertos colores que creemos que nos quedan bien, bueno, incluso esto de las tipologías que van según cada tipo de cuerpo, está como bastante ya obsoleto, ¿no? Digo, lo importante es poder llevar aquello que nos representa, que nos queda bien, que nos queda cómodo, dejando un poco de lado si ese color va con nuestra piel o si ese tipo de prenda se adapta a nuestras piernas o no. Me parece que hoy el camino es un poco ese, ¿no? Y expresarnos realmente, expresar nuestra personalidad, lo que queremos comunicar, lo que nos sale realmente de adentro. Entonces, nuestra forma de vestirnos va sin duda, a tener que ver con nosotros mismos y con aquello que nos representa, más que con aquello que de afuera nos dicen que deberíamos ponernos o que nos quedaría bien. Me parece que esto de crear un estilo, intentando imponernos qué usar según nuestros colores, me parece que no nos va a fluir, no va a resultar en un estilo orgánico y creíble, digamos. Siempre es mucho mejor seguir como realmente lo que a nosotros nos gusta. Como les digo, un ejercicio muy simple es este, abrir nuestro placar y ver, no sé, qué color es el que predomina, y eso habla de nuestras elecciones. Si tenemos la mayoría de las prendas en colores neutros, o tenemos todo un montón de colores, es porque vamos evidentemente por ese lado, por más que creamos que no sabíamos que nos gustaba, al abrir nuestro placar y ver qué tipo de prendas elegimos, porque al momento de ir a comprarnos ropa estamos eligiendo, entonces creo que esas elecciones hablan por sí solas. Por eso siempre les digo, hagan ese ejercicio de abrir su placar y ver qué tipo de prendas tienen, qué colores de prendas tienen, qué tipologías, qué texturas. ¿Usan estampas, no usan estampas? ¿Las eligen? Si tienen casi todo neutro, será porque quizás no eligen las estampas porque no se sienten identificados. Si tienen un montón de prendas estampadas, será porque las saben llevar, les gusta. Entonces, siempre nuestras prendas hablan de nuestro estilo. A veces es cuestión solo de eso, ¿no? Es sentarse a ver cuáles son nuestras elecciones a la hora de comprar ropa. Incluso vieron que muchas veces nos pasa que, ay, esta ropa es re tal, o nos pasa como nuestros grupos de amigos, ¿no? Decir, ay, mira, esta prenda es re para vos. Porque ya tenemos como muy identificadas qué colores van con nosotros, o qué tipologías, o qué estampados. Entonces, ese ejercicio está muy bueno como para empezar a reconocer nuestro estilo. Bueno, por otro lado, también me parece importante que veamos un poco los usos de las prendas, ¿no? Los diferentes usos, porque la indumentaria cumple con diferentes propósitos, ¿no? Uno de ellos es meramente funcional, ¿no? El uso funcional de la ropa tiene que ver con la función que cumple, ¿no? Abrigarnos, calzarnos, cubrirnos, protegernos del frío, protegernos de la lluvia, protegernos del calor, o ayudarnos a pasar el calor, ¿no? El uso funcional tiene que ver meramente con eso, con la función para la que está creada esa prenda. No es una cuestión estética, sino que es más bien una cuestión funcional. Luego también podemos encontrar el uso específico, que tiene que ver para las prendas que están desarrolladas para una pasión especial o un tipo de actividad, como puede ser la ropa para ir a jugar al tenis o para hacer algún deporte específico, o un disfraz, por ejemplo, es una prenda que está creada y diseñada para un evento en particular, ¿no? El uso específico tiene que ver con eso, cuando es una prenda que está diseñada específicamente para una situación en particular. Luego también las prendas cumplen la función decorativa o estética, que tiene que ver con accesorios o prendas de las cuales podemos prescindir, pero que simplemente tienen la función de completar un look o de causar determinada impresión, ¿no? Pero si lo retiramos, no modifica la función de nuestro outfit, ¿no? Si va a modificar la estética. Por ejemplo, yo aquí tengo un collar, si yo me lo retiro, funcionalmente no va a cambiar mi outfit porque sigo estando abrigada acorde a la temperatura. Simplemente es una
una cuestión estética, incluso podría, no sé, agregar un chalequito de hilo y cumpliría una función seguramente decorativa o estética, o los aritos, cualquier accesorio, ¿no? Son accesorios o prendas que terminan de cerrar un look, terminan de darle una idea, un toque al look, pero que no cumplen una función específica, más que decorativa. Y por último también podemos ver el uso de diferenciación o pertenencia, que es un poco lo que venimos charlando, ¿no? Cómo mediante nuestros outfits, nuestros looks, las prendas que elegimos, podemos diferenciarnos de un grupo, o por el contrario, podemos sentirnos parte de este grupo o de esa etnia, ¿no? Como veíamos hoy, por ejemplo, no sé, la subcultura punk o la subcultura hippie, ¿no? Como aparte de sus ideas, había una estética muy clara que identificaba a ese grupo, y cómo para sentirse parte de ese grupo podían vestirse todos casi uniformados o con esos mismos códigos para realmente tener un sentido de pertenencia a ese grupo, y cómo podemos también diferenciarnos de ese grupo si nos vestimos totalmente contrario o rompiendo esos códigos que se establecen en esos grupos. Bueno, me parece importante recalcar un poco esto, ¿no? El estilo es realmente es nuestra identidad, ¿no? Con el estilo podemos reflejar claramente nuestra identidad, porque vestirse es construir identidad, ¿no? Como fuimos viendo hasta ahora, las prendas que elegimos, las decisiones que tomamos al momento de vestirnos, construyen nuestra identidad, tanto de una persona como de un pueblo, de una cultura. Hay vestuarios muy característicos, por ejemplo, de ciertas culturas, de ciertos países, de ciertos pueblos, y claramente también el vestuario es identidad, ¿no? Es la identidad de, como les digo, de una persona, o de un país, o de un pueblo, se construye también mediante el estilo. Por eso también es importante ver hacia nosotros mismos, hacia nuestras elecciones, para poder identificar, ¿no?, qué es aquello que nos gusta, y a veces hacernos un poco el camino más fácil, porque a veces quizás elige nuestro subconsciente al momento de elegir prendas, y a veces si podemos identificar esas pequeñas cosas que claramente nos identifican, es como más fácil poder llevar adelante nuestra forma de vestirnos, ¿no? Porque lo transmitimos información acerca de quiénes somos, y también, como les decía al principio, ¿no?, también podemos ayudarnos a transmitir la imagen que queremos, ¿no?, con la elección de nuestro estilo, porque hay situaciones en las que ya sabemos que vamos a causar una mejor impresión si vamos vestidos de cierta forma, entonces vamos a apuntar a eso, obviamente, para poder causar esa imagen deseada. Entonces, claramente, nuestro estilo también nos ayuda un poco a eso, ¿no? O a veces podemos optar por dejar de lado nuestro estilo, que quizás no tenemos clarísimo, pero hay una situación particular en la que amerita que nos vistamos de tal o cual forma para causar una impresión deseada. Se me ocurre en una entrevista de trabajo o en un evento, hay situaciones que quizás van a requerir que causemos cierta imagen, y bueno, también hasta podemos jugar un poco con eso, ¿no? Con quizás dentro de nuestro estilo, porque también, por ejemplo, no sé, las situaciones de uso, se me ocurre que siempre debemos elegir algo que nos represente, ya sea para ir a hacer un deporte. Habrá personas que, por ejemplo, para ir a hacer tenis, elijan comprarse el equipo completo de tenis, y habrá otros que vayan a jugar con un jogging y una remera. Digo, siempre vamos a llevar nuestro estilo a cualquier situación de uso, ¿no? Entonces, siempre es imprimirle un poco de nuestra personalidad a los diferentes usos que tengamos que darle a las prendas. Pero bueno, creo que es un poco eso, ¿no? Como el estilo nos ayuda también a construir nuestra identidad, bueno, la identidad de un país también. Bueno, creo que eso es todo.
aquí mi cátedra, Cátedra Robledo, allí subo en Instagram, ¿no? Subo trabajos de las alumnas o herramientas o cosas que vamos hablando en las clases. Se arma ahí como algo lindo entre las alumnas. Que bueno, si quieren seguir, estamos por ahí. A ver si hay una pregunta. Bueno, no, Alejandra, gracias por tu participación. Bueno, por mi parte creo que nada más. No sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, gracias, Alejandra. Bueno, creo que la clave de esto es lo que me gusta que se queden un poco con eso, ¿no? Revisen su propio placar, que hay mucha información de ustedes ahí adentro. Bueno, muchas gracias a todas. Y, bueno, sigan el Open, que está buenísimo todos los encuentros y los talleres que hay. Por mi parte, muchas gracias por estar ahí, por interesarse en la charla. Y bueno, Beto, no sé si algo más. Sí, Daniela, sí, muchas gracias, Daniela. Ha sido linda la charla. Bueno, nos vemos en la próxima, en el próximo PNC. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias, Beto, por tu ayuda. Gracias a ti. Chau, chau. Hasta luego. Chao, nos vemos.